Hola de nuevo. En esta lección vamos a aprender acerca del estilo gráfico del tarot de Marsella. Vamos a estudiarlo y a saber cuáles son sus componentes principales. En estas imágenes puedes observar cómo son las cartas así, a grosso modo, del tarot de Marsella. Como ves, el estilo gráfico de estas cartas es muy marcado. Tiende hacia estilos más bien medievales. Los colores son planos y las líneas son duras y fuertes. Si observamos cartas más antiguas del tarot de Marsella, vemos que mantienen la misma línea. Estas cartas tienen muchísimos años y por eso son todas iguales. Los rasgos principales que te he querido destacar acerca de las cartas de tarot de Marsella como su estilo gráfico son las facciones hieráticas, es decir, rostros sin ningún tipo de expresión, un estilo medieval, líneas simples, rectas y sin ningún tipo de grosor en la curvatura. Las líneas son negras. Los colores son planos y simples. Se utilizan sobre todo los primarios. No hay ningún tipo de perspectiva marcada que esté bien estudiada. Las sombras de todas las imágenes están realizadas con líneas negras rectas. Aparte, la anatomía no funciona correctamente, es decir, como en el estilo medieval. Bien, ahora que reconoces más o menos los rasgos de las cartas de tarot de Marsella, vamos a reproducirlo con estas dos cartas de referencia. Voy a crear un rostro. Voy a comenzar esbozando el rostro de la misma forma que si estuviéramos haciendo un rostro con un estilo más cartoon o realista. En este caso, como observo que las caras suelen ser bastante redondas y no tienen muchas líneas en las cuales veamos la anatomía del rostro, vamos a seguir ese mismo patrón. A la hora de dibujar el pelo, en aquel entonces, como puedes observar, no se utilizaban unas modulaciones o unos volúmenes muy precisos, sino que se utilizaban muchos mechones de pelo con unas líneas un tanto deshechas y marcadas con un trazo negro tan grueso como pueden ser otras líneas del dibujo. En este caso, como ves, no hay modulación de línea. Para dibujar el rostro de esta chica, comenzamos por la línea de la ceja, que como ves está unida a la de la nariz. Es como si siempre tuviéramos imágenes en 3/4. De esta forma, la ceja va unida a la nariz y siempre tiene la misma forma. Normalmente no se utilizan distintos tipos de rasgos faciales. Cuando veas este tipo de cartas, verás que casi todos los rasgos faciales son muy parecidos, tanto para hombres como para mujeres. Por así decirlo, es como si todos ellos fueran hermanos. De esta forma, te va a resultar mucho más fácil si tienes que hacer imágenes con un estilo del tarot de Marsella, vas a saber enseguida qué tipo de rostro tienes que utilizar en cada uno de los personajes, si es que estos son humanos. Si estamos haciendo animales, monstruos o otro tipo de cosas, vamos a tener que llevarnos el estilo hacia otro lado. Si te fijas en los rasgos faciales de estos personajes, los párpados, las bolsas de los ojos y la barbilla son elementos que suelen estar muy marcados. Son rasgos que, por así decirlo, envejecen un poco al personaje, aunque se esté representando a alguien que tiene menos edad. Estas son parte de las características típicas de los estilos gráficos de la Edad Media. Si investigas por internet o en libros de historia acerca del arte gráfico de estas épocas, verás que casi todos tienen este tipo de rostros. Son bastante hieráticos. Como he explicado antes, hierático quiere decir que no expresa unas emociones. Bien, ahora que tenemos un rostro más o menos esbozado y ya has podido ver cómo funciona el estilo gráfico, vamos a estudiar, por ejemplo, un objeto. En este caso, ya que la chica de la carta de la estrella está utilizando jarras, vamos a dibujar una. Así te puedes hacer una idea de cómo funcionan los objetos dentro de este estilo. Las formas que utilizaremos siempre van a ser muy simples. Es decir, no nos vamos a encontrar con líneas muy complejas. Si el elemento tiene adornos, como puede ser el caso,
van a ser siempre con líneas bastante sencillas. No hay mucha complicación dentro de los adornos que puede tener un objeto en este estilo. Como puedes ver, trabajamos siempre con líneas muy sencillas, con el mismo grosor y de forma que vayan continuando más o menos el volumen de la forma. En algunos casos incluso no se respeta los volúmenes principales que puede tener la forma o la perspectiva del objeto en sí. Si quieres conocer un poco más acerca de este tipo de arte y una curiosidad sobre por qué es tan austero y tan frío, voy a contarte una anécdota. Después del arte griego y el arte romano, con la llegada del cristianismo se destruyeron muchísimas de las imágenes originales anatómicas y técnicas. De esta forma, solo quedaron algunas pocas referencias. Por lo tanto, los maestros estudiaban esas referencias y sus alumnos las referencias del maestro, y así continuamente hasta que el arte se iba empobreciendo con cada una de las copias. Ahora vamos a dibujar un animalillo aleatorio simplemente para que veas cómo podemos adaptar este estilo gráfico a cualquier otro dibujo. Como ves, le he hecho unos ojos un poco más grandes, más expresivos dentro del estilo cartoon, pero voy a seguir manteniendo estas líneas tan frías y tan sobrias. Uno de los trucos que te ayudarán a la hora de expresar bien este estilo gráfico será cuando entintes y colores. Esto lo veremos un poco más adelante. Como ves, si al bichito le añadimos algunas líneas de sombra de forma recta y las expresiones como las líneas de arrugas del ojo o los párpados, vas a ver que se parece más al estilo gráfico medieval. Ahora lo que vamos a hacer es bajar la opacidad del personaje principal que hemos hecho y sobre él vamos a entintar. Para trabajar la tinta puedes hacerlo tanto a mano en tu casa con tus materiales, rotuladores, pinceles, lo que quieras, o puedes utilizar un software que tú utilices de forma normal para entintar. Yo en mi caso voy a utilizar un pincel de Photoshop normal para entintar. En mi caso lo que estoy intentando hacer es no dar mucho volumen a las líneas, es decir, que no tengan líneas más finas, más gruesas, que la modulación sea básica. De esta forma se parece muchísimo más a los trazos medievales. Si te fijas bien, en las cartas del tarot de Marsella que tenemos como referencia o en cualquier otra, nos vamos a encontrar siempre con que las líneas son más o menos gruesas y tienen siempre la misma delineación y el mismo grosor independientemente de qué elemento estén entintando. Generalmente en las ilustraciones actuales eso no se utiliza tanto, aunque también depende del artista y del estilo que quiera pronunciar. Un ejercicio interesante que podrías hacer en casa es buscar una fotografía con un personaje que te guste e intentar hacerlo al estilo de las cartas del tarot de Marsella. De esta forma puedes conseguir adaptar bien el estilo y aprender más acerca de él. Como ves, las sombras las vamos a dar siempre con líneas rectas y muy sencillas. Si podemos, intentaremos que lleven el volumen de la propia figura, pero no de forma excesiva, porque si no estaríamos dando demasiada perspectiva y este estilo no la tiene. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pintar nuestro personaje. Como estoy utilizando un software como es Photoshop, lo que voy a hacer es colocar la pintura debajo de la tinta, de forma plana, sin ningún tipo de sombra. Si estás utilizando un lenguaje tradicional, te recomiendo que primero apliques la tinta plana y después dibujes encima el entintado. Básicamente, esta sería la forma en la cual podríamos llegar a tener un estilo gráfico parecido al del tarot de Marsella. No he querido llevar las imágenes hacia más nivel porque lo vamos a ver en las siguientes lecciones cuando dibujemos nuestras propias cartas de tarot. Estupendo.
Ahora que ya conoces el estilo gráfico de las cartas de tarot, vamos a irnos en la siguiente lección a estudiar la anatomía de los gatos para poder después pasarlos hacia un estilo gráfico que sea el del tarot de Marsella. Espero que te haya gustado esta lección y sobre todo que hayas aprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.